Hola, bienvenidos a La Pluma del Chamán. Mi nombre es Aura Metzeri y como siempre estoy muy feliz de tenerlos en este espacio. Pues empezando con este nuevo año 2024, deseo que sea un año lleno de muchísimo conocimiento, muchísimo amor y prosperidad para todos. Quiero empezar este año con una temática bastante fuerte, como pueden ver en el título de este podcast, y es que sí, vamos a hablar del Misterio de Soho, una película realmente interesante, es un thriller maravilloso. Veremos que, como siempre, Edgar Wright tiene una forma de contar las historias increíble a través de la música y de otros elementos, tomas sumamente interesantes que pues sí ocasionan el deseo esperado por el autor. Y bueno, quiero contarles sobre por qué escogí esta película. Me parece que contiene una serie de arquetipos femeninos muy ricos, muy importantes y variados. Nos encontramos en un momento donde tendemos a glorificar lo femenino y no mostramos siempre la parte más oscura. He visto muchísimas películas, muchísimos libros escritos, de todo, que glorifican la imagen de Kali o la imagen de una Lilith. Es muy importante ver cómo estas representaciones lunares, que son mucho más oscuras y hundidas en el caos, como ya hemos hablado un poquito antes en el episodio de The Dark Side of the Moon, realmente no son arquetipos tan sanos. Tienen su función y realmente sí hay que hablar de ellos, pero no hay que glorificarlos. Eso me pareció maravilloso, cómo nos dan a ver como todo el panorama, no solo el arquetipo de lo masculino en la oscuridad, sino también qué es lo que pasa con lo femenino en la oscuridad. Y esto se nos representa en diversos grados, que es lo más valioso. No vamos a ver solamente a una Lilith, una Kali, vamos a ver también a una Eris, una persona llena de envidia, de discordia, y vamos a ver también a una Perséfone, a una inocencia bastante bien establecida, un Venus bastante sano también. Temáticas como el arte, la sexualidad, los juegos de poder son sumamente importantes para entender esta película. Y bueno, vamos a darle inicio. Si no han visto esta película, como siempre voy a recomendárselas, es bastante buena. En realidad sí va a haber bastantes spoilers aquí, no los puedo evitar, lo siento mucho. Pueden poner otra cosa o pueden ir a ver la película. Vamos a hablar primero del personaje de Ellie. Ellie es una chica que tiene bastantes dones psíquicos y artísticos que van muy de la mano casi siempre. Es una chica que ha crecido en el campo bajo la tutela de su abuela. Y desde etapas muy tempranas de la película vemos que Ellie ha sido la heredera de dones femeninos muy poderosos, pero que sí requieren de muchísimo cuidado. Observamos que viene de un legado familiar de mucho dolor, de mucha confusión y hasta cierto punto un pesimismo que llevó a su madre al suicidio. Sin embargo, se nota que la abuela le ha dado un hogar lleno de mucha aceptación, de mucho amor, y bajo ese hogar donde se comprendían las visiones que ella tenía de su madre como un don y no como un signo de locura, es que Ellie pudo canalizar toda su energía intuitiva femenina en el arte. Entonces ella logra quedarse en una escuela para diseño de modas, se mueve a Londres, al barrio de Soho. Y si bien ella venía de un paraíso idílico, todo el mundo sabe que no existe un crecimiento en lugares como esos. Simplemente nos quedamos en donde estamos, no hay un obstáculo que nos lleve a crecer. Es así que esta nueva ciudad es el escenario perfecto para otro viaje de la heroína. Vamos a descender nuevamente como el conejo blanco por el agujero. Y pues bueno, una vez que va llegando Ellie, nos encontramos de forma casi inmediata con la sombra de lo masculino, representada por un taxista que empieza a hacerle comentarios bastante incómodos
Y ven esta chica, Ellie, por medio de tácticas venusianas que son levitación, los acuerdos y las salidas que son como muy hechas desde lo social y desde demostrar la incomodidad de manera sutil, logra escapar de ese taxista. Y aquí se nos da la idea de que Ellie va a tener que aprender a poner muchísimos más límites de forma más contundente para evitar en el futuro sentirse acosada o que una persona está sobrepasando. Sin embargo, es muy fácil identificar cuando un hombre trata de pasar los límites. Son excesivamente directos para hacerlo, no tienen la suavidad femenina o la seducción, que es también un arma. Y vamos a ver que aunque a Ellie no se le hizo tan difícil ponerle límites a este hombre, nos vamos a encontrar con otro arquetipo femenino que es bastante invasivo, tiene rasgos incluso narcisistas, y que con este sí le cuesta más poner el límite porque parece venir desde la amabilidad, desde la sociabilidad. Y es que sí, Yocasta va a ser la representación de Eris, de la diosa de la envidia, de la discordia. Esto es sumamente común en el mundo artístico y también en el mundo espiritual. Quiero decirles que yo me identifiqué muchísimo con esta chica porque durante gran parte de mi infancia yo sufrí bullying, realmente por la gran sensibilidad que yo tenía. Y también cuando entré en el mundo artístico, pues muchas personas sí te expresan su envidia y buscan hundirte. Tienen muchísimos celos como de las capacidades que uno tiene, porque no tienen una verdadera conexión con su capacidad de disfrute, de juego y de creación. Esto es la representación de una Venus en sombra. Mientras Ellie es una chica sumamente femenina y se le nota muy natural en todas sus creaciones y sus formas de verse estética, incluso vistiendo sus propios diseños, veremos que Yocasta es sumamente superficial. No busca de verdad conectar con lo que la hace auténtica, busca conectar con aquello que le haga obtener más atención a nivel social. Aquí tenemos que tener mucho cuidado porque este tipo de figuras suelen ser bastante ignoradas o perdonadas cuando realmente son también la causa de muchísimo daño. Entonces tenemos que empezar a distinguir a las personas que viven su feminidad, su estética y su goce desde lo superficial, desde la banalidad, porque hacen muchísimo daño. Muestran luego los celos que tienen con las personas que están auténticamente conectadas y van a buscar destruirlas en vez de trabajar en sí mismas y lograr tener esta misma sensibilidad y capacidad de creación, ¿vale? Este es un grado de la sombra femenina que muchas veces no se visibiliza o incluso se ha llegado a justificar por medio de este término de la sororidad. Pero algo que es muy cierto y que me encanta de esta película es que si bien sí nos lleva a pensar en cómo podemos apoyarnos como mujeres, también nos lleva a visibilizar a las mujeres que se encuentran en el mismo juego de poder y de sombra que los hombres que critican. Entonces sí es muy importante resaltar este punto. Creo que da una visión muy acertada de los arquetipos femeninos porque nos da muchísimos ejemplos y variados, ¿no? Tenemos por ahí también a la vieja sabia, que es la abuela de Ellie, que siempre está al pendiente y puede darse cuenta cuando las cosas no están funcionando en ella como deberían por medio de la intuición. Es decir, aquellas mujeres que conectan con esta energía desde la suavidad, desde el amor, desde un auténtico cuidado que existe, van a tener muy desarrollada la intuición, mientras que las que no, como Yocasta, van a buscar a toda costa aparentar que tienen esa intuición y que tienen esa sensibilidad, que si bien puede ser desarrollada, puede ser estudiada y no significa que no la tengan, puede estar muy bloqueada o llena de inseguridades.
vemos que realmente Yocasta es una persona muy lastimada y muy insegura. Es por esto que busca la atención y el reconocimiento de forma desesperada. Vamos a recordar que las personas que tienen trastornos narcisistas o cuestiones similares siempre son en realidad niños atrapados en el cuerpo de un adulto que demuestran su dolor por medio de sus mecanismos de defensa y sus patrones comportamentales. Esto no es para justificarlos, pero sí para entenderlos. Para entender que esa actitud no viene como tal desde la maldad, tiene un origen mucho más profundo y ese origen es el dolor. Ellie acepta ese dolor como una realidad básica, tuvo un contacto con la muerte desde muy temprana edad. Como ya se ha dicho, su madre se suicidó cuando ella tenía 8 años y si bien esto fue un evento claramente traumático y marcado para ella, le ayudó a conectarse de manera muy profunda con la vida, con la muerte y con las capacidades creativas. Ahora vamos a hablar de otro arquetipo que se va transformando a lo largo de la película y es el arquetipo que carga Sandy. Vemos que la forma de poner límites de Ellie otra vez fue la evitación en vez del enfrentamiento. Entonces ella decide irse de la estancia de estudiantes para conseguirse un cuarto donde puede estar sola. Si bien sí tuvo una acción de protección hacia sí misma, este tipo de tácticas que son muy venusianas no siempre van a funcionar. Vamos a ver en este caso que en vez de ayudarle fue algo que la perjudicó, pero que a la vez le hizo reconocer la importancia de reconocer que no puede estar en ambientes donde hayan vicios, donde hayan malas prácticas. Y esto es algo muy común de las personas sumamente sensitivas, más si tienen dones psíquicos. Yo les puedo decir por experiencia personal que realmente yo no me terminé de curar muchas cuestiones hasta que decidí salirme por completo de los ambientes de fiesta. Realmente sé que para las generaciones jóvenes es una cosa bastante complicada. Creo que el alcohol y las drogas se ha vuelto el refugio para muchísimas personas en estas épocas de desconexión con el cuerpo y las emociones. Y cuando uno se empieza a alejar desde joven de estos ambientes se siente muy solo, porque la gran mayoría de la gente se encuentra en estos ambientes. Es por esto que vemos, en especial al inicio de la película, que Ellie busca encajar, aunque eso signifique exponerse a sí misma a ambientes con los que no se sienta cómoda. Vemos primero que en el bar empieza a haber muchos anuncios de striptease, de prostitución, y es algo que le duele de alguna manera. Vamos a ver que encuentra otra vez estas temáticas cuando decide mudarse a este cuarto. ¿Qué es lo que sucede? Ellie, además de poder ver a su madre, tiene ciertos poderes como de videncia, o podríamos decir de alguna manera como trotar entre sueños, ya que durante la noche empieza a ver la vida de una chica que vivió en el mismo cuarto donde ella se hospeda. Esta chica, Sandy, es un arquetipo femenino muy venusiano que habla de la sensualidad, del arte, de la sexualidad también. Es una figura femenina muy marcada y que busca abrirse paso en Londres como cantante. Es entonces que esta Venus, esta Perséfone, que también la podríamos llamar así, se encuentra con su propio Hades, se encuentra con una figura de mucho poder, que es Jack. Jack le promete llevarla al estrellato y Sandy, combinando un poco sus intereses personales con un auténtico afecto que siente hacia Jack, decide iniciar una relación sentimental con él. Todo esto se ambienta en los años 60. Entonces él iba acompañando a Sandy en su viaje, va observando cómo empieza en el mundo del estrellato, pero empieza bajo un papel que no esperaba para nada. Sandy comienza siendo una bailarina de fondo
pero inicia en una especie de taberna, de cabaret, y con bailes sumamente sexuales que la van denigrando, se va dando cuenta del engaño en la que está metida y de forma muy paulatina se va metiendo en el mundo de la prostitución, ya que Jack en realidad es lo que hacía. No era un manager, era básicamente un proxeneta disfrazado. Vemos todo esto a la par que Ellie empieza su primer año en la escuela de moda. Vemos aquí un ejemplo perfecto de cómo el mundo artístico son personas que tienen la capacidad de bajar información de la psique colectiva para transmitirlo en creaciones nuevas. Es así que Ellie empieza a tomar uno de los vestidos de Sandy, lo empieza a manufacturar y recibe muchos elogios por parte de sus profesores por esto. Comienza a pintarse el cabello como Sandy, tratando de imitar algunas de sus actitudes, hasta que descubre esto del mundo de la prostitución. Es entonces que la psique de Ellie se empieza a fragmentar de alguna manera porque se ha involucrado de manera emocional con este otro personaje y por tratar de imitar algunos de sus rasgos, pues reconoce en Sandy la seguridad con la que ella no ha crecido, la seguridad para mostrarse al mundo, reconoce que eso le falta y busca personificarlo de esta manera, ¿no? Pero conforme se va dando cuenta que la historia de Sandy no era una historia color de rosa y su camino hacia el estrellato, empieza a tener ciertos como delirios de persecución. Vemos en un momento de la película que va con este otro personaje masculino que siempre la ha procurado, se preocupa auténticamente por ella y de alguna manera busca protegerla y ofrecerle su amistad. Van entonces juntos a esta fiesta, pues Ellie no quería regresar a la casa y ver cómo continuaba la historia, pero Yocasta, como buena maga negra que es, maga oscura, le pone una droga en la bebida. Siempre que hablamos de dones psíquicos se habla de una gran capacidad de recepción. Lo que llegan a hacer algunas sustancias es abrir nuestros campos de percepción. Y si una persona tiene esta sensibilidad de base, es una pésima idea ponerles estos catalizadores cuando están en estados mentales no tan convenientes. Porque ¿qué es lo que va a pasar? Empiezan de manera muy fuerte e insistente estos delirios de persecución. Ellie empieza a tener una especie de ataque de pánico una vez que tiene a este chico en su habitación y cree que él la quiere matar, cuando la realidad era otra y ella únicamente estaba proyectando en el momento presente lo que había pasado con Sandy. Entonces sí, esta película es una invitación a que si tienen muchísima sensibilidad, aunque se les manifieste solo en el arte y digamos una sensibilidad que tengan por pura naturaleza, de verdad cuiden muchísimo los ambientes por los que están, porque no tienen idea de los que se les puede meter si no tienen un estado mental adecuado, si no tienen buenas prácticas de conexión con la tierra. De verdad que sí hay que tener mucho cuidado con no desconectarse de la realidad y este tipo de personas no pueden incurrir en este tipo de excesos que son propios de la juventud. De alguna manera tienen que llevar una vida muy sobria, quizás muy solitaria, porque muchas personas no van a comprender sus dones ni los van a merecer. Entonces, como yo siempre digo, tuve que aprender esto a las malas, no le den las perlas a los cerdos. Tienen que ser personas sumamente selectivas, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado por ahí. Entonces, ella empieza a tener estos problemas y empieza a investigar qué fue lo que pasó con Sandy, porque en su última visión ella estaba a punto de ser asesinada y ella ya había generado un vínculo emocional. Ella se había encariñado con este personaje porque de alguna manera se identificaba con ella y quería verla triunfar. Entonces empieza a revisar en su escuela los periódicos de esa época y no encuentra absolutamente nada sobre ella.
Antes de continuar, es importante mencionar que hay un personaje que le mete mucho misterio a la cinta, y es un hombre mayor que sinceramente se ve muy creepy y constantemente está haciendo preguntas extrañas a Ellie, pues esta chica le recordaba, aunque él no lo supiera, a Sandy. Así es, este personaje era un policía que en el pasado se había metido como a querer desentrañar la red de prostitución que estaba ahí, la red de trata de personas que estaba ahí en Soho. Entonces esto aumenta muchísimo el miedo de Ellie, y mientras está investigando vuelve a tener estos delirios de persecución que acaban en que casi ataca a Yocasta con unas tijeras. Después de esto vemos que regresa a la casa, y el cuarto le había sido rentado por una anciana. Empieza a hablar con la anciana, le cuenta sobre sus visiones y se da cuenta muy tarde, porque le está diciendo que va a irse de ahí y que va a investigar qué es lo que estaba pasando ahí, que la misma anciana era Sandy. ¿Y qué pasó con Sandy? Mientras Ellie está envenenada, pues esta anciana la envenenó, empieza por ver que de las paredes del cuarto empiezan a salir estas figuras masculinas. En un inicio las había retratado como que le estaban persiguiendo a ella y que le iban a hacer daño, pero empieza a notar que esta multitud de hombres en realidad estaban pidiendo ayuda, y es que Sandy los había asesinado a todos uno por uno. Empezó por Jack, que intentó asesinarla, y siguió con todos sus clientes frecuentes. Claro que aquí podemos reconocer 100% a Callie. Si de verdad no tomó Edward Wright la historia de Callie y la puso aquí, yo creo que fue subconsciente, pero yo cuando vi eso dije, esto ya lo he visto antes. Entonces sí es muy importante mencionar cómo Ellie se da cuenta de que la vía para sacar la rabia femenina no debe de ser por medio de la venganza, no debe de ser por medio del mismo juego de poder, del mismo camino hacia la destrucción. Esto es muy importante. Él incluso trata de perdonar a esta Callie, a Sandy, pero finalmente escapa de la casa ya que ésta estaba en llamas y Sandy se consume junto con la casa. Como ven, se toman temáticas sumamente fuertes. Realmente la película acaba con una Ellie más estable mentalmente, de la mano del chico que la había procurado, pues ella le contó todo y él fue un buen soporte emocional, le creyó de alguna manera, y con la ayuda de su abuela, Ellie está presentando de alguna manera, dando una justicia y un legado a Sandy y a todas las chicas de esas décadas que sufrieron un destino similar. Un tributo, pues está presentando toda una línea de ropa basada en los años 60. Y aquí nos da este mensaje increíble que quiero compartirles. Últimamente me he encontrado con muchos mensajes en la vida que me hacen entender que tenemos dos caminos. Ante cualquier cosa que vivamos solo tenemos dos caminos. El camino del miedo y el camino del amor. El camino del miedo siempre nos va a llevar a la destrucción propia y la de otros. En cambio, el camino del amor es constructivo. No se trata de justificar ni de todo este discurso barato, revictimizante, donde tenemos que ver y justificar a los victimarios por sus vivencias. No. Se trata de, a pesar de todas las vivencias horribles y las cuestiones fuertes que se han vivido por eso, reconocer lo bueno y dar el legado de otra forma. Eso es el trabajo del arte, sacar todas las cosas útiles que nos puede dar el dolor para transformarlo en un producto sutil, útil y que dé de alguna manera honor a las víctimas. No sé si me doy a entender, yo espero que sí, creo que sí. Me parece una película simplemente genial para expresar este principio de que el victimario es solamente una víctima que busca
dar el mismo dolor que ha recibido a los demás. Y sí, voy a recalcar el punto de que no toda mujer es buena, no todo arquetipo femenino es para que lo sigamos al pie de la letra. Son momentos específicos que debemos de comprender en nuestros propios procesos psíquicos. Realmente he visto a muchas personas que glorifican a personajes como Lilith, como Kali y entidades sumamente oscuras que son únicamente para advertir, no son para que nos convirtamos en esas figuras. Aunque puedan contener una gran fuerza y poder por sí mismas, al estar relacionadas de alguna manera con Plutón, con el Hades, no son para que nos quedemos en ese Hades o en ese infierno, son para que saquemos el poder a la luz y lo pongamos al servicio, al amor. Es por eso que, aunque esta temática es muy fuerte, más fuerte de lo que suelo hablar, sí me pareció muy importante analizarla. Y el mensaje, como siempre, es al equilibrio. Si bien Eli tiene ya dominadas las cuestiones femeninas de la suavidad, del amor, de la estética, del arte, tiene que aprender a poner los límites, tiene que aprender a conocerse más y autodefinirse para que este tipo de situaciones y de personas como lo son Yocasta no la terminen jalando a un nivel de un infierno. Pues recordemos, estas personas únicamente buscan arrastrar a su infierno personal a todo aquel que se deje. Y lo femenino, como es mucho de evitar o de alguna manera aguantarse estas cosas, puede ser como una postura muy incompleta para vivir la vida. Necesitamos de la otra polaridad, necesitamos despertar también dentro de las mujeres el arquetipo masculino del guerrero, el arquetipo del sabio que va y se busca a sí mismo y aprende a distinguir entre lo que sí es él y lo que no es él, qué decisiones y deseos comparte con los demás y cuáles le son propios y personales, y que pueda plantarse en su propia postura. Esta es una invitación entonces a que todos reconectemos también con un arquetipo más sano de lo masculino, que podamos poner límites y reconocer que sí, podremos tener quizás mucha sensibilidad artística, algún don psíquico, pero eso, y nuestra capacidad de perdón puede ser infinita, pero eso no debe de ser un criadero para las malas actitudes de otros, para la falta de amor y la falta de límites que tienen otros para consigo mismos y para con nosotros también. Pues es todo por hoy, espero que les haya encantado. Sé que es un tema bastante delicado, pero por eso mismo hay que hablar de él. Si tienen alguna sugerencia, duda, quieren que hable de algo en específico, alguna película, libro, serie, lo que sea, yo estoy más que abierta a tener el diálogo. Voy ahora a empezar un poquito el análisis de libros, pues es un ámbito que no he explorado y siempre he sido un ratón de biblioteca, entonces seguro que pueden salir cosas muy interesantes de ahí. Como siempre, espero que estén muy bien y les agradezco el tiempo de escucha. Chao.